Danés Castaño, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre Excepcional Cali, y hoy vamos a hablar de inmunomodulación en sepsis. La sepsis se define como una respuesta inmunitaria desregulada y potencialmente mortal que se produce cuando las reacciones defensivas del cuerpo contra la infección producen daño en sus propios tejidos y órganos. Entonces, la sepsis es la principal causa de morbimortalidad y la utilización de servicios de salud en niños, y se ha visto que en los niños que cursan con una sepsis pueden desarrollar una inmunodeficiencia o una inmunosupresión adquirida y una inmunoparálisis, que esta puede suceder durante o después de la respuesta proinflamatoria inicial. Por lo tanto, se ha teorizado que la inmunoterapia es prometedora para modular ese sistema inmune y disminuir las complicaciones. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se estima que ocurre 22 casos de sepsis infantil por cada 100.000 años persona y 2.002 casos de sepsis neonatal por cada 100.000 nacidos vivos, que se presentan 1.2 millones de casos de sepsis infantil por año, y más del 4% de todos estos pacientes hospitalizados menores de 18 años y aproximadamente el 8% de los pacientes que son ingresados a la UCI pediátrica son en países de altos ingresos, pues van a tener diagnóstico de sepsis. La mortalidad en niños con sepsis oscila entre un 4 y un 50%, y esto va a depender de la gravedad de la enfermedad, de los factores de riesgo relacionados y de la ubicación geográfica del paciente. Entonces, para hablar de sepsis hay que hacer un recorrido sobre las diferentes definiciones que se le han dado a este término y cómo llegamos pues a la definición actual. La primera vez que se utilizó el término sepsis se utilizó en 1992 con el concepto de sepsis 1, y se dio un nuevo concepto, se validó este concepto en el concepto de sepsis 2, donde nos dicen que la sepsis es un síndrome de respuesta sistémica o SIRS en presencia de una infección conocida sospechada. Ellos definían SIRS como al menos 2 de los 4 siguientes, y estos 2 deben incluir o temperatura o una alteración en el recuento de glóbulos blancos. Entonces, era una temperatura por encima de 38,5 menor a 36, con una taquicardia persistente, que es una frecuencia cardíaca por encima de 2 desviaciones estándares para la edad, o una bradicardia persistente, que es una frecuencia cardíaca por debajo del percentil 10, una taquipnea, que es una frecuencia respiratoria por encima de 2 desviaciones estándares para la edad, o el uso de ventilación mecánica invasiva, o una alteración en el recuento de glóbulos blancos, ya sea elevado o disminuido, o la presencia de bandas mayor del 10%. Y esto en presencia de una infección que puede ser confirmada, ya sea por aislamiento del patógeno en cultivo, biopsia o una prueba molecular, o un síndrome asociado con una alta probabilidad de infección dado por hallazgos clínicos, imagenológicos o de laboratorio. Luego, en el 2005, la Conferencia Internacional del Consenso sobre Sepsis Pediátrica publicó las definiciones y criterios para sepsis, sepsis grave y shock séptico en niños, teniendo en cuenta que el concepto de sepsis 1 y sepsis 2 pues no incluía esta población pediátrica, y nos definió la sepsis grave como 2 o más criterios de SIRS basados en la edad, una infección invasiva confirmada o sospechada, una disfunción cardiovascular, un síndrome de dificultad respiratoria aguda o una disfunción orgánica múltiple, que se define como el compromiso de 2 órganos no cardiovasculares. Y el shock séptico es una sepsis asociada a una disfunción cardiovascular que está dada por una hipotensión, un tratamiento con medicamentos vasoactivos o una alteración en la perfusión. En el 2016 se publica el tercer consenso internacional para sepsis y shock séptico, que fue sepsis 3. En este desaparece el concepto de SIRS en las definiciones y queda desvinculado pues este concepto a sepsis. Y lo que nos define es sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, y shock séptico pues es el subconjunto de sepsis con una disfunción circulatoria, celular y metabólica asociada con un mayor riesgo de mortalidad. Los limitantes de este consenso fue que excluyó a neonatos y niños mayores en su definición, lo que dejó una brecha en este grupo etario que tiene una alta incidencia de sepsis. Es por esto que en el 2020 se publica
el consenso o la campaña Sobreviviendo a la sepsis, específicamente en paciente pediátrico, donde nos define la sepsis como una asociación entre una infección y una respuesta inflamatoria no controlada. Y emite estos dos conceptos. El primero es shock séptico, que es una infección severa que conduce a una disfunción cardiovascular, incluyendo hipotensión, y la necesidad de tratamiento vasoactivo o alteración en la perfusión. Y una disfunción orgánica asociada a sepsis, que es una infección grave que conduce a una disfunción orgánica cardiovascular y o no cardiovascular. Entonces, estas son las últimas definiciones que tenemos de sepsis en niños y ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, para que se dé todo este proceso, lo primero que tiene que haber es una entrada del patógeno al microorganismo. Estos patógenos van a tener unos patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs que se van a unir a los receptores de reconocimiento de patrones, que son los receptores tipo TOL. Al unirse el ligando receptor se van a activar el factor nuclear citosólico kappa beta, que una vez activado va a ir del citoplasma al núcleo y se va a unir a los sitios de inicio de transcripción, haciendo que se aumente la transcripción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 10. Estas interleuquinas o estas citoquinas activan las células endoteliales mediante una regulación positiva de los receptores de adhesión y lesionan las células endoteliales. Esta lesión de las células endoteliales inducen a la activación de neutrófilos, monocitos y macrófagos y plaquetas para que se unan a esas células endoteliales. Estas células efectoras van a liberar mediadores como son las proteasas, la oxitocina, las prostaglandinas y los leucotrienos, que en última lo que van a llevar es que se dañen esas células endoteliales, aumente la permeabilidad, aumente la vasodilatación y alteren el equilibrio pro-anticoagulante. Entonces, toda esta cascada de señalización alterada en sepsis finalmente conduce a una lesión tisular y a una disfunción orgánica múltiple. Lo que se ha visto es que, pues inicialmente se pensaba que lo primero o lo único que iba a tener era una respuesta inflamatoria o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero se ha visto que al tiempo que se produce una respuesta proinflamatoria, se produce una respuesta antiinflamatoria. Y a esto se denominó el síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio o CARS. Entonces, durante mucho tiempo se ha entendido que el grado de hiperinflamación asociado con estos diagnósticos predice resultados adversos y que a una mayor inflamación se relaciona con una insuficiencia orgánica y mayor mortalidad. Pero en los últimos años se ha visto que cuando yo tengo un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatorio prolongado y grave, puedo llevar a que estos pacientes desarrollen una inmunoparálisis o una inmunodeficiencia adquirida que se va a asociar a resultados adversos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, lo que sucede es que la inmunoparálisis, pues generalmente está oculta, no se evidencia el examen físico o no hay evidencia en el laboratorio rutinario y por eso pues es muy difícil predecirla. Y esta se va a asociar pues a un aumento del riesgo de infecciones por gérmenes oportunistas y un aumento en la mortalidad asociada. Se han hecho estudios ex vivo sobre qué cosas me pueden determinar a que yo esté cursando con una inmunoparálisis a nivel del laboratorio. La inmunoparálisis puede comprometer cualquiera de los dos brazos del sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo. Entonces, en cuanto al sistema innato, se ha visto que hay una disminución del HLA-DR, que es un antígeno leucocitario humano presente en los monocitos que va a actuar como célula presentadora de antígeno. Y se ha visto que en los pacientes que están con enfermedades críticas, pues estos monocitos van a sobreexpresar este HLA-DR. Pero en los niños con inmunoparálisis o inmunosupresión adquirida, lo que van a hacer es que van a tener bajos niveles de HLA-DR y esto se ha asociado a un aumento de riesgo de infecciones nosocomiales y un aumento de la incidencia de disfunción orgánica múltiple. Por otro lado, se ha visto que existen bajos niveles de factor de necrosis tumoral alfa y altos niveles de interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria. Y en cuanto al sistema inmune adaptativo, pues va a haber una disminución de los linfocitos citotóxicos con un aumento en la apoptosis de todos los tipos de linfocitos.
Entonces, esta es una gráfica que nos resume la fisiopatología, pero ya no solo vista desde un punto de vista proinflamatorio, sino también desde el mecanismo antiinflamatorio. Entonces, arriba en el recuadro rojo va a ser toda esa respuesta proinflamatoria que inicia con la unión ligando-receptor de los PAMs con los receptores tipo TOL, y se va a desencadenar toda esta cascada proinflamatoria que mencionamos anteriormente. Se va a activar el factor nuclear citosólico capa beta, que me va a aumentar las citoquinas proinflamatorias, se van a aumentar las especies reactivas de oxígeno, se va a activar el complemento, se va a activar la vía de la coagulación y pues en últimas voy a tener un estado proinflamatorio. Pero al tiempo que sucede eso, también se activan todos los mecanismos antiinflamatorios. Dentro de ellos está uno que no hemos mencionado, que es la respuesta vasovagal antiinflamatoria, que va a estar mediado porque el cerebro manda a que se active esa respuesta vagal. Esa respuesta vagal hace que las células ganglionares vayan a secretar norepinefrina. Esta norepinefrina se estimula la secreción de acetilcolina, y esta acetilcolina es la que va a producir una inhibición de las citoquinas proinflamatorias. Hay un cambio a nivel del sistema inmune porque, como dije, aumenta la apoptosis de los linfocitos, de las células dendríticas y de las células presentadoras de antígeno. Adicionalmente, hay un cambio en los genes de transcripción de estas citoquinas proinflamatorias y de estas células inmunitarias, llevando a que haya una disminución de todos los secreción, sobre todo del factor de necrosis tumoral alfa, y una disminución en esa expresión de antígenos leucocitarios humanos que me van a servir como células presentadoras de antígeno. Entonces, en esta gráfica lo que quería mostrarle es que puedo tener una regulación inmunitaria a la alta y a la baja, teniendo a la alta, pues que inicialmente se va a estar mediada por las interleuquinas proinflamatorias, que hace parte del sistema inmune innato. Luego va a estar mediada por las células inmunitarias responsables, que van a ser esos neutrófilos, monocitos y células dendríticas, perdón, y células presentadoras de antígeno. Y por último, pues voy a tener una respuesta humoral, que va a estar mediada por los anticuerpos que voy a producir IgM y IgG. Al tiempo que se produce esta respuesta proinflamatoria, entonces se va a producir la respuesta antiinflamatoria, que como lo vimos hay una disminución en el HLA-DR, hay un aumento de la apoptosis de los linfocitos y de los monocitos y de las células presentadoras de antígeno, y hay una pobre tolerancia a las endotoxinas. Si esta respuesta o eventos antiinflamatorios se prolongan el tiempo y la severidad es muy alta, pues voy a llevar a que el paciente tenga una inmunoparálisis que va a estar asociada con infecciones nosocomiales, reinfecciones virales y pues pobre tolerancia a las toxinas. Entonces, esto fue un estudio cuyo objetivo pues era probar la hipótesis de que la supresión inmunitaria tanto innata o adaptativa temprana se asocia a una mayor duración de la disfunción orgánica en niños con sepsis grave o shock séptico. Lo que ellos hicieron fue que tomaron tomaron muestras de niños menores de 18 que cumplían con los criterios de concepto de sepsis grave y shock séptico durante las primeras 48 horas posteriores al inicio de la sepsis, y los emparejaron con controles que eran sanos. Para evaluar la función inmunitaria innata, utilizaron la producción del factor de necrosis tumoral alfa, y para evaluar la función adaptativa, evaluaron la capacidad de producir interferón gamma inducida por fitohemaglutininas vivo. Y que encontraron, pues esta es una tabla donde nos muestran los riesgos relativos asociados a niveles bajos de interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que como vemos tiene un riesgo relativo alto con una significancia estadística. Y más allá de eso, me pareció interesante en esta tabla que ellos también evaluaron los niveles bajos de monocitos y linfocitos como un factor de riesgo para esa mortalidad en niños con sepsis, encontrando que los niveles bajos de linfocitos y monocitos pueden estar asociados a mortalidad. Y pues esto lo podemos encontrar en un hemograma que es de uso rutinario en las UCIs pediátricas. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Que los niños críticamente enfermos con sepsis grave o shock séptico muestran una inmunosupresión temprana innata o adaptativa. La supresión innata o adaptativa temprana se asocia con una mayor duración de la disfunción orgánica
y puede ser un marcador útil para ayudar a guiar a futuras investigaciones de terapias inmunosupresoras en niños con sepsis. Y es aquí entonces donde el concepto de inmunosupresión adquirida es un evento importante en la sepsis y en el shock séptico, que lleva a que se plantee la hipótesis que la estimulación de la respuesta inmunitaria y la sustitución de componentes individuales del sistema inmunitario podrían ser un enfoque prometedor pues para ayudar a disminuir estas complicaciones. Dentro de la intrínseca red de factores que interactúan y regulan el sistema inmunitario y la respuesta inflamatoria, las inmunoglobulinas intravenosas policlonales podrían ser una herramienta para modular los procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. Y es que estas inmunoglobulinas van a tener efecto tanto en el sistema innato adaptativo como en el sistema innato, como en el sistema inmune eh, adaptativo. Entonces, en este sistema inmune innato va a regular los macrófagos, las células natural killer, los neutrófilos y las células dendríticas. Adicionalmente, me va a inhibir las citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 1. Y sobre el sistema adaptativo, pues va a neutralizar el complemento, ayudar a mejorar la tolerancia por esas endotoxinas, ayudar a que haya una expresión o mayor expresión de células T reguladoras y células T citotóxicas, y a que esas células B maduren y se activen las células plasmáticas para que en últimas me lleve a la producción de inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuál es la evidencia científica que existe sobre la utilización de inmunoglobulinas como inmunomoduladores en niños con sepsis, pues en pediatría? Entonces, el primer estudio que se hizo fue en el 2005, en el cual ellos querían, o su objetivo era evaluar el uso de inmunoglobulina intravenosa en pacientes con sepsis en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la metodología que utilizaron fue que hicieron un estudio prospectivo con 100 pacientes de una UCI pediátrica con síndrome de sepsis de 1 a 24 meses de edad y divididos por dos grupos conscientes, casos sépticos y controles, casi siempre era 51. Todos los pacientes se fueron tratados de acuerdo al protocolo de esa unidad de cuidados intensivos, y lo que ellos relevaron o lo que ellos revelaron fue que el uso de una inmunoglobulina policlonal entre el síndrome de sepsis en la UCI pediátrica mostró una reducción significativa en la mortalidad, la incidencia de disfunción orgánica y menos progreso a las complicaciones. Y las limitantes de este estudio fue que fue un único centro. Luego, en el 2011 se hizo este estudio, cuyo objetivo era evaluar el uso de inmunoglobulina intravenosa en pacientes con choque séptico neonatal. La metodología que utilizaron fue que evaluaron 113 hospitales de 9 países, donde se escribieron 3.493 bebés que recibieron antibióticos por infección grave, presunta o comprobada, y los asignaron al azar para recibir infusiones de inmunoglobulina polivalente o placebo. ¿Y qué concluyó? Pues que la terapia con inmunoglobulina intravenosa no tuvo efectos sobre los resultados de la sepsis neonatal sospechada confirmada. Luego el estudio de Cochrane, nos va a evaluar cuál fue, o el objetivo de esto era estimar los efectos de inmunoglobulina sobre el tratamiento ayudante en pacientes con sepsis bacteriana o choque séptico, sobre la mortalidad y las tasas de fracaso bacteriológico y la duración de la estancia hospitalaria. Entonces, la metodología que ellos usaron fueron que incluyeron 43 estudios que cumplían pues con los criterios de inclusión. De estos, 10 estudios tenían inmunoglobulina policlonal y 7 tenían inmunoglobulina policlonal enriquecida con IgM. Lo que encontraron fue que se redujo la mortalidad en adultos con sepsis, pero que en recién nacidos con sepsis hay pruebas suficientes de que la inmunoglobulina policlonal estándar como tratamiento coayudante no reduce la mortalidad. Entonces, en 2016 se publicó este estudio, fue en el Hospital Ángeles de Pedregal, cuyo objetivo era evaluar el uso de inmunoglobulinas en pacientes con choque séptico. La metodología que utilizaron fue que se realizó un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron los pacientes con diagnóstico con choque séptico a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos desde el 1 de agosto del 2014 hasta el 31 del 2015, y se interrogaron los dos grupos entre los que habían utilizado inmunoglobulina como terapia coayudante. Lo que concluyó este estudio fue que
hubo un aumento de la supervivencia de los pacientes que recibieron inmunoglobulinas en comparación a aquellos que no lo recibieron, pero sin embargo ellos proponen que hay que hacer estudios prospectivos aleatorizados para dar una recomendación firme del uso de inmunoglobulinas o no. En el 2018 se evaluó el efecto de la inmunoglobulina intravenosa sobre la mortalidad en síndrome de shock tóxico estreptocócico tratado con clindamicina. Esto fue un metaanálisis donde se hizo una revisión sistemática de estudios aleatorizados y no aleatorizados que evaluaron el uso de inmunoglobulina como tratamiento coayudante en ese síndrome de shock estreptocócico. Luego realizaron el metaanálisis y evaluaron si había alguna relación o no. Y que ellos concluyeron que dado las altas tasas de mortalidad y morbilidad asociadas a síndrome tóxico por estafilocócico, como tratamiento se podría considerar la inmunoglobulina intravenosa como tratamiento coayudante y es una recomendación que se aplica a la gran mayoría de pacientes con infección complicada con shock séptico estafilocócico. Entonces lo que nos muestra este diagrama de Forest Plot es que realmente sí hay una disminución en la mortalidad en aquellos pacientes que tienen o usan inmunoglobulinas y con una significancia estadística adecuada, ya que no toca el 1. Es un estudio que se publicó en el 2021 que quería evaluar los diferentes mecanismos, los diferentes fármacos moduladores en el sistema inmunitario durante la sepsis grave o el shock séptico en pediatría. La metodología que ellos usaron fue una revisión retrospectiva histórica de la clínica con pacientes con sepsis grave o shock séptico ingresados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se compararon las características clínicas hematológicas y los resultados de los pacientes con y sin exposición a fármacos inmunomoduladores y lo que concluyeron fueron que los fármacos inmunomoduladores que se utilizaron con frecuencia en la sepsis grave y shock séptico en pediatría y estos pacientes que recibieron estos medicamentos inmunomoduladores parecían necesitar mayor apoyo en UCI sin requerimiento, pero se requieren más estudios para examinar a fondo pues esta asociación. Entonces, como podemos ver, la evidencia está controversial, no hay una evidencia en la cual se justifique el uso o no, y es por esto que en Colombia también se ha hecho estudios para evaluar si sirve o no el uso de inmunoglobulina en paciente pediátrico. Este es un estudio que se realizó en la Clínica Fundación Club Noel, cuyo objetivo era determinar el efecto para la administración de inmunoglobulinas sobre la mortalidad de sepsis en una población infantil de Cali, en Colombia, encontrando que aquellos pacientes que no se les administró la inmunoglobulina iban a tener mayor riesgo de mortalidad con un OR de 2.9 y con una significancia estadística adecuada. Entonces ellos concluyeron que el efecto de la administración de las inmunoglobulinas sobre la mortalidad no es claro y es necesario hacer más estudios en poblaciones pediátricas. El momento ideal para la administración de esta inmunoglobulina enriquecida va a ser en las fases tempranas de la sepsis grave. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre el uso o no de esta inmunoglobulina intravenosa? Entonces, este es el consenso de sobreviviendo a la sepsis publicado en el 2020, que es la guía que actualmente nos rige. Y lo que ellos sugieren es una recomendación en contra del uso rutinario de inmunoglobulinas en pacientes pediátricos con shock séptico o disfunción orgánica asociada a sepsis, pero nos plantea 3 escenarios donde se puede considerar usar. El primero es en casos graves de infecciones. La inmunoglobulina G aumenta la inmunización pasiva a través de la neutralización de las toxinas bacterianas, promueve la opsonización de las bacterias e inhibe la proliferación de las células inmunitarias y mediadores antiinflamatorios. El segundo escenario va a ser el paciente con shock tóxico, especialmente en aquellos con etiología estreptocócica, y el tercero pues va a ser en otras poblaciones pediátricas donde se sospeche una sepsis secundaria, una fascitis necrotizante, o en aquellos pacientes que tengan una inmunodeficiencias humorales primarias o estén inmunocomprometidos con niveles documentados bajos de inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que el uso de inmunoglobulinas en sepsis sigue siendo controversial, que no existen datos para respaldar el beneficio general de la inmunoglobulina policlonal en recién nacidos o niños con shock séptico en este momento, que no hay estudios de alta calidad en el cual me evalúen el uso de inmunoglobulinas en pacientes críticamente enfermos y que se requieren más estudios multicéntricos aleatorizados para sustentar el uso de la misma. Muchísimas gracias.